Buenos días, buenos días. ¿Cómo durmieron hoy? ¿Saben por qué les pregunto esto? Lo que pasa es que, ¿sabían ustedes que el dormir bien es mucho más importante que incluso comer sano? Digo, no me malinterprete, claro que comer sano es importante, pero hay estudios donde hoy en día el hecho de que la gente pueda dormir para que su cuerpo esté descansando y reparando, restaurando lo que tengan que hacer para el día siguiente es mucho más importante. Se dice que más del 45% de la población adulta batalla para conciliar el sueño. Y esto ha provocado que, pues más, les voy a dar otro dato, la gente que tiene el buen dormir, vaya, se dice que tiende a vivir muchos años, ¿no? Entonces, es importante el tomar el hecho de poder enfocarnos también el descansar y el dormir. ¿Y por qué les comento esto? Porque cuando nosotros dormimos, hay un proceso reparador en nuestro cuerpo. Es la energía que se necesita para al día siguiente. ¿Por qué? Porque las células de los tejidos se empiezan a reconstruir. Entonces, nosotros cada noche, cuando estamos durmiendo, estamos físicamente, hay un proceso de restauración. Y yo quise empezar con esto porque hemos estado llevando a cabo una jornada de 21 días de libertad. Quienes todavía no se han anotado, aunque ya empezamos, no se preocupen, ustedes todavía pueden iniciar. Y en esos 21 días nos hemos dado cuenta o hemos tenido la oportunidad de examinarnos y ver tantas cosas que hay que restaurar, tantas cosas que hay que sacar, diferentes áreas de nuestras vidas, que así como físicamente cada noche nuestro cuerpo físicamente se empieza a restaurar para un nuevo día, también necesitamos de las diferentes áreas de nuestra vida estar en un proceso de renovación constante, de todos los días. Porque si dejamos eso sin restaurar, sin reparar, es cuando vamos cargando tantas cosas. Y por eso es que ahora sí que como en lo físico, si no dormimos bien, no tenemos la energía suficiente para seguir adelante. También en las diferentes áreas de nuestra vida, si no restauramos, vamos cargando y batallando para seguir adelante en la vida. Y Dios nos exhorta a renovar nuestra mente de manera permanente. De hecho, en Efesios 4:23, si me apoyan con el versículo en la pantalla, por favor, dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Que les renueve los pensamientos y las actitudes. Porque si no renovamos, híjole, nos pasan cosas que ahorita vamos a ver más adelante. Y fíjense que para eso yo me inspiré, el mensaje del día de hoy, yo me inspiré en un personaje ícono de la Biblia, donde cuando yo tuve la oportunidad de leerlo y estudiarlo hace varios tiempo y que lo volví a retomar, me di cuenta de que una persona que tuvo tantos éxitos, pero también tuvo muchos éxitos, pero tuvo muchos fracasos, varios periodos de dolor, de pérdida, de desánimo, de tantas cosas, y muy lejos de ser un hombre perfecto, porque falló en todas las áreas, falló en su momento como esposo, como papá, como jefe, como líder, no, en muchas áreas. Y aún así, por eso es que me inspiré en el mensaje del día de hoy, porque dije, con tantos altibajos, con tantas cosas tan feas que le pasaron en su vida, además de los éxitos, pero más los fracasos y las cosas dolorosas que pasó en su vida, yo me di cuenta de que cómo le hizo para tener un corazón conforme al de Dios. Estoy hablando del rey David. Y me dio mucho gusto que al principio lo mencionaste porque dije, estamos conectados en el mensaje del día de hoy. Estoy hablando del rey David, que la mayoría lo conocemos siempre por la historia de que es el joven en su momento que venció y que pues peleó contra el gigante Goliat. Es una historia que hasta los niños siempre es de las básicas que nos cuentan o los maestros cuentan en la escuela bíblica.
y que nosotros pues también conocemos, ¿no? Entonces, casi siempre por eso relacionamos al rey David. Pero cuando uno tiene la oportunidad, y digo, les voy a platicar así a grandes rasgos, pero si tienen la oportunidad, vayan a 1 Samuel y 2 Samuel, donde platica toda la historia del rey David, y que cuando yo lo leí la primera vez, dije, ¡ay! Me dio tanta tristeza porque dije, todo eso pasó, o sea, yo pensé que dije, qué padre cuando triunfó, y que imagínate un jovencito el poder darle la victoria a los israelitas contra los filisteos porque venció al gigante, y luego después que se convierte en el rey de Israel, y dije, así en general. Pero cuando ves todo su proceso, ves todos sus defectos y ves todo lo que esos momentos tan difíciles de su vida, dices, ¿cómo le hizo para aún así, por todo lo que ha pasado, llegar a ser ese hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? Porque él nunca perdió su fe, él nunca perdió su comunicación con Dios, y empezando por mí, yo me considero obviamente una mujer con muchos defectos. Entonces, el hecho de ver esa historia de David, dije, wow, o sea, no importa por qué tanto difícil haya pasado uno en la vida, o sea, tienes la oportunidad de levantarte y de seguir adelante y de restaurar las áreas de tu vida en la que tú sabes que si no te permite avanzar, tienes la oportunidad de seguir adelante. Los que ya estamos en los 21 días de libertad, nos invita a que todos los días estemos leyendo un salmo. ¿Y saben cuál es? El Salmo 51. El Salmo 51. Y ese salmo, déjenme decirles que lo escribió David. Él lo escribió cuando fue confrontado por el profeta Natán, después de que él adulteró, se enamoró de la mujer de uno de sus soldados de élite, por decirlo así, le decían los valientes de David. Era una mujer muy hermosa, se enamoró, se encaprichó, dijo, la quiero para mí, y con la posición de rey, y luego pues no era feo, dicen por ahí que era muy guapo, pues dijo, pues véngase para acá, ¿no? El caso es de que se aprovechó de su posición, de su belleza, digo yo, de todo, y tomó a esa mujer y la quiso para sí. Y el grado de que al momento de que ella se dio cuenta de que estaba embarazada, pues maquiavélicamente, pues él buscó la manera de que asesinaran en batalla al esposo. Entonces, no solamente cometió adulterio, sino también cometió asesinato. Entonces, cuando, para eso pues pasó mucho tiempo, pero cuando es confrontado por el profeta Natán, que le dice, él se arrepintió tanto, o sea, vino un arrepentimiento realmente genuino a su corazón. No crean que es como que, ay, no, pues, perdón y ya, no, realmente hubo un entristecimiento en su corazón, un arrepentir y querer cambiar obviamente esa acción o esa acción o esa forma de actuar. Y es así como él derrama su corazón, y es salmo que escribe y que hoy en día pues aplica incluso para nosotros. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, todos a final de cuentas cometemos errores, cometemos pecados, le fallamos a alguien, simplemente le fallamos a Dios todos los días, por más mínimo que sea, pero consciente, inconscientemente le fallamos. Y por eso es que nos invitaron a que todos los días podamos leer este salmo a manera de oración o a manera de y poderlo declarar. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Y todo eso, la palabra que tiene tanto poder, va empezando en nosotros a generar algo en nuestro corazón, de humildad y decir, esto quiero que empiece a sanar, esto quiero que empiece a reconocer que hay áreas en mi vida que necesito restaurar. Si nos vamos al Salmo 51, no lo voy a leer todo, pero sí quiero, si me apoyan también con este versículo que dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso
tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Y sigue más. Y si todos los días, aunque tú no estés todavía en la jornada de 21 días de libertad, busca ese Salmo 51 y recítalo u óralo todos los días. Y vas a ver que algo empieza a suceder en tu corazón. Y sabes, ¿por qué me inspiré en el tema de David, en el caso de David? Porque, como les dije, no solamente tuvo victorias, siempre tuvo el favor de Dios, estuvo ganando guerras, sino que durante todo ese proceso, durante todas esas fallas que tuvo muchas tristezas en su vida, mucho dolor y mucha pérdida. El primero fue el duelo de perder a su primer hijo, el hijo que tuvo con Betsabé, que fue con la que cometió adulterio que mencioné al principio. Y dice la Biblia que mientras el niño cayó enfermo, él lloró mucho. Obviamente ya el niño pues no sobrevivió. A final de cuentas la soberanía de Dios dijo pues no, se va el niño, y él en ese momento lo que me llamó la atención es que una vez que se enteró de que había muerto, dijo, yo ya no puedo hacer nada, yo no puedo regresar la vida a él, pero sí puedo hacer lo que yo voy a ir hacia donde está él. Entonces dice la palabra que él se levantó y fue a adorar a Dios. No fue a reprocharle, no fue a quejarse, no fue a, simplemente aceptó en ese momento con todo el dolor de su corazón, su voluntad, y fue a adorar a Dios con todo su dolor. Y su fe era tan grande que él sabía que de todas maneras en algún momento de la vida lo iba a volver a ver, y que también iba a estar siempre Dios fortaleciéndole y dándole paz en todas las circunstancias. Después, su primogénito de nombre Amnón, él se enamora de su media hermana y pues comete una atrocidad de que abusa sexualmente de su hermana. Cuando pasa esa situación, el otro hermano de la media hermana de Amnón se da cuenta, cuando se entera, se da tanto resentimiento, tanto coraje. ¿Cuántas familias han pasado que hay abuso sexual en la familia y a veces por no tratar con esa situación, lo único que se genera es dolor, daño, tristeza, y se va guardando ese rencor? Entonces, lo que sucedió con este otro hermano fue que empezó a haber un coraje, un rencor, no solamente contra su hermano que violó a su hermana, sino incluso contra su padre David, porque dice la Biblia que cuando el rey David se enteró, dice que se enfureció mucho. Hasta ahí. No platica más allá que a lo mejor lo haya reprendido, que le haya hecho algo, absolutamente nada de eso. Entonces imagínense todo el rencor, todo el odio que empezó a producirse en su otro hijo. Tan es así que pasaron 2 años y de una manera muy sigilosa y maquiavélico, él planeó asesinar al hijo a su medio hermano y al hijo de David. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues llevó a cabo su plan y sí lo logró, mató al primogénito de David, y pues una vez más la Biblia habla de cuánto tiempo estuvo llori David. O sea, duró mucho tiempo sufriendo la muerte de su hijo, y luego el otro hijo que lo asesinó pues tuvo que salir huyendo durante 3 años. Entonces era la pérdida de su hijo, la atrocidad que había cometido, y luego todavía el otro hijo pues huye. Y no solamente sucede eso, sino que a los 3 años, cuando ya pasa ese duelo de su hijo Amnón, lo que hace es que Absalón, que es el hijo que
que asesinó y que huyó, regresa, pero regresa no para reconciliarse con su padre, regresa para quitarle el trono, y una vez que logra usurparlo, lo pueden leer en 2 de Samuel, toda la historia ya a detalle, pero una vez que él llega para usurparlo, pues con todo el coraje y con todo el odio, busca, y el rey David se ve la necesidad de estar huyendo de su propio hijo, que lo quiere matar. Entonces, él le tocó vivir esas diferencias tan fuertes en la familia, donde hubo abuso sexual, donde pues esos sentimientos encontrados de proteger a uno, de no a lo mejor haberlo puesto las consecuencias que se requerían, el no haber hecho el papel de ver la manera de sanar y de arreglar esa situación, no lo hizo. Entonces empezó a haber mucho daño, mucho dolor, y en su familia, en sus hijos se volvieron contra él. Entonces, ese dolor de ver que tus hijos no te desprecien, que tengan coraje, que tengan odio, todo eso, imagínense con todo lo que él había cargado. Aún así, con toda esa situación, como les comento, que todos esos momentos tan difíciles, tan feos que le tocó pasar a él, después de todo, él siempre tuvo 3 cosas que hizo para nunca perder esa fortaleza y para poder tener esa fe tan grande en Dios. Y yo quiero que tú y yo en esta mañana podamos tener muy presente qué hizo David. ¿Qué hizo David aún con todas sus fallas? Porque todos aquí sabemos que hemos fallado, ¿verdad? Que fallamos todos los días. Que nos han lastimado, que nos han dañado, pero también nosotros hemos hecho lo mismo. Por eso es que con toda la humildad uno llega y lee ese Salmo 91, ese Salmo 51. Entonces, yo les quiero compartir 3 pasos para la restauración. De esa manera que venga lo que venga o lo que hayamos pasado, tengamos la oportunidad nosotros de tener un corazón conforme al de Dios. Y para eso, número 1, necesitamos tener una actitud de humildad. Es lo que tenía David. A pesar de que fue nombrado rey, a pesar de que tuvo muchos éxitos, muchos triunfos, pero al final él siempre tenía la actitud de reconocer cuando se equivocaba, cuando pecaba y cuando hacía ante Dios. Cometía atrocidades incluso o cometía cosas, pecaba contra Dios. En esa actitud de humildad hay un salmo, el que es el 51, y este pedazo o esta frase se los voy a reiterar, que dice, si me apoyan también ahí, por favor, que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. El tener la humildad de reconocer sus errores, o el tener la humildad de nosotros reconocer nuestros errores, y el quitarnos el de que él está mal, yo estoy bien, o ella está mal y yo estoy bien. Ellos están mal y yo estoy bien. Y por su culpa soy así. Entonces, el hecho de venir a reconocer de que independientemente de lo que hagan o no hagan los demás, yo en mi condición de decir, yo también fallo, o sea, perfecta no soy una perita en dulce. Entonces decir, Señor, ayúdame, límpiame, ayúdame, o sea, necesito reconocer esto delante de ti. Y fíjense, mi papi, mi señor padre, quiero comentarles, es una persona que es tan creativo, tiene una manera de idear las cosas, es buenísimo cocinando, le gusta idear mucho en el tema de la cocina. Es un hombre que yo siempre se lo he dicho, es un hombre muy bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque todo le sale bien, pero a veces él no lo ve así. Él, con todas esas cosas buenas, tristemente él a veces viene cargando con cosas del pasado, porque dice, es que mi abuelo, o sea, su papá, pues de la manera en que lo crió, lo trató, y ya sabe, ¿no? A veces, antes como eran muy duros los abuelos o los padres. Entonces, él creció siempre muy a la defensiva. Entonces, al momento de crecer a la defensiva, pues, como dicen por ahí, es de mecha corta. Entonces, al momento de querer hacer proyectos, hacer sociedad con alguien, pues la relación no dura mucho. ¿Por qué? Porque pues esa relación interpersonal pues es muy poquito, ¿no? Porque pues rápidamente
pues sale de pleito, lo que sea. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando uno tiene la oportunidad de reconocer que también uno está mal y no nada más echarle la culpa de dónde venimos, es que pues por mi infancia, por mis padres, por mis abuelos, es que soy así pues porque la vida me tuvo que hacer así. Créanme que no es la manera en la que podemos o tenemos que continuar así. Hay una forma en la que Dios quiere restaurar esta parte de tu vida para que de aquí en adelante tú tengas la oportunidad de disfrutar incluso esas relaciones interpersonales. Esas relaciones interpersonales, acuérdense, Dios nos llamó para que seamos, que vengamos ahora sí que en grupos, por eso nacemos una familia. Solos no podemos estar, no podemos, por eso nos hacemos una familia. Incluso aquí en Vida 7, que somos una iglesia, pues venimos y somos una familia porque solo no podemos. Yo sé que hay gente que dice, no, yo no, prefiero no ir a la iglesia, yo mejor yo solo con Dios y oro, y no está mal, o sea, que tengan esa comunión, pero el hecho de pertenecer a una familia, eso te ayuda a crecer, incluso te ayuda a, como dicen, las fricciones te ayudan a crecer también en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que estas relaciones interpersonales aprendamos a amarnos los unos a los otros. Y yo sé, las relaciones interpersonales sabemos que es difícil, muy difícil. Si no, pues los que estamos casados, o sea, ¿cuántas fricciones no se tienen porque estás conviviendo obviamente pues con la pareja, pero no nada más si no estás casado? Hijos que viven con sus papás, ¿cuántas fricciones, diferencias tienen con los papás? O los hijos, o los papás que tienen con sus hijos, están conviviendo con ellos y hay fricciones, hay diferencias. Todos somos diferentes. ¿Por qué? Porque al momento de que, ahora sí que no es que sean la culpa de ellos y que nosotros estamos bien o viceversa, es que somos tan diferentes y tenemos que aprendernos, como dice la palabra, amarnos unos a los otros de la manera en que Dios nos amó a nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos esa oportunidad de seguir avanzando y creciendo, pero sin estar arrastrando cosas que nos lastimen. ¿Para qué? Para que podamos seguir avanzando, restaurados, no todos quebrados ahí, por echándole la culpa y sentidos con todo el mundo, o a lo mejor no con todo el mundo, pero con las personas que a lo mejor no hacen las cosas como tú quieres y eso te lastima y eso te daña. Pero ¿sabes qué? El hecho de tener esa valentía y ese crecimiento de enfrentarte y decir, pase lo que pase, aquí estoy, ¿no? Porque a veces, como dicen, los matrimonios, si cambio de pareja, va a ser exactamente lo mismo porque vas a tener otro tipo de fricciones. En la familia es lo mismo, en el trabajo es lo mismo. Dice, ¿sabes qué? Es que ahí tengo fricciones con esas personas. Pues que si te cambias de trabajo, más, menos, pero va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque las relaciones interpersonales son difíciles porque somos diferentes, todos somos diferentes. Y vemos las cosas de manera diferente. Ahora que estuve en Ensenada en este tiempo de vacaciones, allá me fui con mis hijas, pero ahora que ya me regresé la semana pasada, resulta que yo venía manejando y estaban en Tecate los de la Guardia Nacional, ahí había, no te lo había platicado, pero ahorita te voy a comentar. Entonces, estaban los de la Guardia Nacional y por allá se veía a lo lejos, entonces empezaron a hacer esto. O sea, yo me imaginé y dije, pues así le hacen los policías de Caléxico. ¿Qué significa hacen los policías de Caléxico? Pásale, ¿no? Pásale. Pues yo, hasta que una de la Guardia Nacional le hizo así, pues, y de golpe, pues llegué así como el correcaminos, llegué y de golpe. Entonces, ya cuando bajé la banda me dice, señorita, dice, así me dijo, me dice, señorita, dice, cuando usted ve un retén, tiene que bajar la velocidad y pararse. Le digo, pero y de los nervios me empecé a reír. Pues es que usted le estaba haciendo así que adelante. No, así que le baje la velocidad. Entonces, o sea, algo tan sencillo como eso. Esto para él se está diciendo, bájale. Y yo, pues dale. Pues, y luego no me callo. O sea, no, pues le di a todo lo que da. Entonces, pues sí, claro que le doy. Pero lo que voy es que, por eso es que, pues Dios nos da si tenemos esa oportunidad de buscarlo día a día, es lo que nos va a ayudar para que podamos tener un corazón pues más paciente, de mansedumbre y todas esas cosas que necesitamos para llevar esas relaciones interpersonales, porque fáciles no son.
Pero si logramos hacerlo, créanme que ya damos un paso más adelante, ¿no? Entonces, en Santiago 4:6, aquí dice, si me ayudan con el versículo, dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aunque nosotros podemos sentir que no tengamos la culpa o que los demás, pero el simple hecho de decirle, Señor, perdóname, aunque yo no tenga, perdóname a mí y dime tú cómo quieres que cambie yo mi corazón y mi condición, porque lo demás no lo voy a cambiar, pero yo sí necesito cambiar esa parte. Entonces, número 1, la actitud que tuvo David y que todos podemos aprender de él es una actitud de humildad. Antes de echarle la culpa a alguien más, pase lo que pase, hay que revisar nuestro corazón y venir ante Dios y decirle, Dios mío, perdóname. Y si no te sale de corazón, si no te sale, porque ve y lee el Salmo 51 y es poderosísimo. Número 2, acción de gracias. Acción de gracias. Cuando David tuvo la oportunidad de tomar venganza, porque antes de todo, después de todo lo que le pasó y después de que fue rey, todo lo que les platiqué, antes de eso, antes de que él tomara el trono, su rey, el primer rey de Israel, lo odió, le tenía envidia, lo persiguió y había preparado una redada para poder atraparlo y matarlo. O sea, quería matarlo a como de lugar. Entonces, mucho tiempo el rey David y sus hombres estuvieron huyendo del rey Saúl, de su rey. Entonces, cuando tuvo la oportunidad de vengarse de él, o en este caso de tomar la ventaja y mejor antes de que le dé chacamota a él, dijo, no, pues mejor yo me le adelante, le quito la vida. Dijo, pues es mi momento. ¿Por qué? Porque en una de esas, el rey Saúl tuvo la necesidad de ir a hacer del baño y se metió una cuevita y dio la casualidad que en esa cuevita pues estaba el rey David y sus hombres. Entonces lo agarró como dice el de Santa Julia, ¿no? Ahí tal cual. Entonces, rápidamente la historia, si me apoyan ahí en la pantalla, por favor, miren lo que sucedió. Dice, cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engedi. Entonces Saúl tomó consigo 3,000 hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un corral de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y estos dijeron, los hombres de David, en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Entonces, pues David se levantó sin hacer ruido y pues me imagino ahí haciendo en cuclillas ahí el otro señor, y dice que cortó el borde del manto de Saúl, como diciendo, aquí te tengo, nah. Pero bueno, luego después, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque él es el ungido del Señor. Eso viene en 1 Samuel 24, 1 al 6. Y luego, como le perdonó la vida, y no solamente eso, sino que de manera, se los voy a resumir, de manera humilde, él fue y se le postró a su rey. O sea, David fue y dice la Biblia que se le postró y le dijo, mi señor, ¿cómo cree que yo voy a cometer algo así? Ni le voy a hacer caso a lo que me están incitando mis hombres a que yo haga. Yo no voy a, usted es el ungido del Señor. Entonces le responde Saúl, el rey Saúl le dice, has actuado mejor que yo, continuó Saúl, me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y lo perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey y de que consolidarás el reino de Israel. Y esta historia dije, wow, pues con razón, un hombre conforme al corazón de Dios, porque
Número uno, ni me puedo imaginar una actitud primero que nada de agradecimiento del rey David. ¿Por qué de agradecimiento? Porque al final, número uno, él sabía que Dios, con todas esas persecuciones, Dios nunca lo dejó solo. O sea, él estuvo en sus batallas, donde tantos triunfos que tuvo David, y por eso le empezó a tener envidia el rey Saúl. Y luego después de todas esas persecuciones, al final de cuentas, Dios siempre lo protegió, siempre lo cuidó. Y haber dicho, yo no voy a hacer lo mismo que esta persona. Entonces, como no voy a hacer lo mismo, yo no voy a actuar en base a lo que él está haciendo, no le voy a hacer exactamente lo mismo, no voy a actuar en venganza. Y reconoció y dar gracias a Dios porque al final de cuentas, él me ha librado, él me va a seguir librando. Yo no tengo por qué actuar de la misma manera. Y otra forma también que puedo imaginarme también al rey David, a David, bueno, al rey, cuando se le postra ante Saúl y que le dice, mi rey, ¿cómo cree que yo voy a hacer esto? Entonces me puedo imaginar también a David recordando en los primeros momentos o en los primeros tiempos de que cuando fueron amigos, porque no todo el tiempo lo persiguió, fue su suegro, o sea, imagínate, al principio le dio favor y gracia ante Dios, estaba con él, le dio tuvo muchos triunfos, Saúl gracias al rey David. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues dijo, pues gracias porque hasta una hija hermosa de él me dio para casarme con él. O sea, mucho que agradecerle. Entonces, esas cosas malas que a veces nosotros pensamos, que decimos, híjole, es que ese jefe malo que tuve, mira qué pasó, pero a lo mejor al principio no fue así, ya después cuando van caminando las relaciones entre personas y que hay choques, pues bueno, hay diferencias, pero a lo mejor al principio no fue así, y es cuando uno empieza a decir, bueno, agradezco lo bonito que fue o lo bien que aprendí o tuve de esa persona cuando al principio no estaba bien, o incluso cuando no estaba mal, pues tampoco no pasa nada, ¿por qué? Porque pues gracias a eso, pues de repente uno también busca y conoce a otras personas, otras oportunidades de empleo, otras situaciones en las cuales si uno, independientemente de que pase, tiene esa actitud de reconocer lo bueno y darle gracias a Dios por lo más mínimo detalle, empieza a haber un cambio de actitud, algo en tu corazón. Por eso es que también el rey, en este caso David, no quiso tomar represalias contra su rey, ¿no? Y fíjense, hablando de gratitud, rápidamente les quiero compartir algo, me muevo tantito por acá, ya sé, porque como no los alcanza a ver a todos, veo así como todo muy, nada más veo la luz. Les voy a compartir, hablando de agradecimiento, de cómo Dios puede transformar corazones y que solos no podemos. Definitivamente necesitamos a Dios en nuestro corazón. Ustedes recordarán que hace unos meses, la última vez que me tocó estar aquí, yo estaba con mi pie quebrado, ¿no? Me acaba de fracturar y estoy muy feliz porque ahora ya es diferente. En esos días se vino nuestro aniversario de bodas. Marco y yo celebramos 2 veces al año, uno que es el del civil y otro que es el de la iglesia. Son varios meses de diferencia, entonces nos papachamos los 2 ese día, los 2 aniversarios. Entonces, ¿qué pasa? Ese día, un 25 de marzo, tenía muy poquitos días, yo no me podía mover mucho, me desperté y de esas veces del mes de la mujer aparte, que pues hormonalmente no te sientes bien, andas muy triste, andas muy mal. Abanqué. Adelantando tanto más. El caso es que me levanté y estaba súper triste, estaba muy mal. Entonces dije, híjole, sin poderme mover, no me sentía bien. Y luego todavía Marco llega y me da un besito en la mañana, ya nos vemos hasta más tarde de ir a trabajar. Y yo, y ni siquiera algo especial, no va a haber nada. No, pues me quedé como toda buena mujer maquilando 1000 cosas negativas en mi cabeza. Entonces me empecé a sentir tan mal, o sea, triste, desanimada. Y yo dije,
porque estoy así, yo quería estar, no sé, en Las Vegas, celebrando, viendo un show con mi esposo, y mira aquí, o sea, toda chamagosa, con el pie no puedo mover, y no, o sea, cosas terribles. Entonces, al final de cuentas, yo dije, ¿sabes qué, Dios mío? Me siento muy mal, yo no quiero estar así. La verdad no tengo ánimos, no tengo nada, pero habla mi corazón, por favor, como todos los días, como siempre me hablas, háblame, por favor, porque no tengo absolutamente nada de ánimos de hacer nada, me siento muy mal. Entonces, cuando abrí mi devocional de ese día, lo primero que viene en el título dice, deje que la gratitud temple todos tus pensamientos. Y luego dice, la gratitud te capacita para que puedas ver la luz de mi presencia alumbrando en todas tus circunstancias. Entonces me llevó a un versículo de gratitud. Yo dije, en ese momento empecé como que, ok, ya más claro que ni el agua. Entonces empecé a agradecer lo que sí tenía. Luego después me mandó otro versículo en Eclesiastés 9:7 y que fue algo increíble, de que a mí me encanta cuando Dios me habla así, que dice, anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se agrandado